Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Porfa, esperemos unos 4 minutitos para que se vayan uniendo todos. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En breve empezamos, ¿ya? En un minuto esperemos que se unan las últimos compañeros y ya estamos. Listo, yo creo que podemos dar inicio. Listo. Yo creo que podemos dar inicio, estimadas y estimados estudiantes. Em, Hoy día tenemos algo sobre el desarrollo de las emociones en el niño y también tenemos un acercamiento para poder distinguir entre emociones y sentimientos y con esto poder definir mejor nuestras estrategias de psicoterapia. ¿Inquietudes, dudas en relación a las acciones, actividades que hemos realizado hasta ahora? Chévere, entonces yo creo que podemos comenzar con la tu- tutoría del día de hoy.
¿Pueden ver la pantalla y pueden oírme claramente? Sí, Chévere. ver. Sí, profe. Vamos a ver todo lo que tiene que ver desarrollo emocional y psicología infantil. Primero veamos las diferencias entre emociones y sentimientos. Emoción es más bien reactivo, de valencia afectiva, una fuerza motivadora que nos prepara para la acción. Se presenta de manera súbita, es casi inmediata, repentina, ¿sí? Es un estado, en cambio el sentimiento es una construcción, ¿sí? Cuando uno dice que tienes algún tipo de sentimiento, existe una evaluación consciente de lo que yo estoy sintiendo. Va más allá de la emoción, ya que este tiene una evaluación consciente, ¿sí? La emoción, en cambio, es un estado afectivo que experimenta como una reacción subjetiva al ambiente que nos acompaña, con cambios orgánicos, fisiológicos, endocrinos, de origen innato influidos por la experiencia. En cambio, el sentimiento son interpretaciones de nuestras emociones. Siempre un sentimiento antecede una emoción. Se puede decir que un sentimiento es el resultado de la interpretación de una emoción. La emoción son más fáciles de descifrarlos porque evidencian o se evidencian en nuestras expresiones físicas. Entonces, cuando un niño siente miedo, cuando un niño siente terror, siente asco, siente ira, es muy fácil de ver porque se expresa muy fácilmente a través de algunos gestos o de algunas reacciones físicas y unas fisiológicas endocrinológicas. Por ejemplo, el excesivo miedo puede hacer que un niño comience a sudar, las manitos, puede temblar. Entonces es muy fácil interpretar la emoción. En cambio, los sentimientos es más fácil ocultarlos, ¿sí? Y no se pueden inferir fácilmente una conducta. Entonces nosotros podemos ocultar algunos sentimientos como, qué sé yo, si sentimos atracción por una persona, podemos ocultarlo, podemos disimularlo. Eh, es más fácil de ocultarlos ya que estos provienen de evaluaciones o de interpretaciones cognitivas. La emoción es de muy corta duración, en cambio el sentimiento perdura en el tiempo y se construye en el tiempo, ¿no? La emoción es de mucha intensidad, ¿sí? En cambio el sentimiento es eh, tiene intensidad baja pero muy sostenida. ¿Cuáles son las emociones básicas? Ira, miedo, asco, tristeza, alegría, sorpresa. Siempre que escuchen de las emociones básicas, generalmente son estas 6 emociones, ¿sí? Otras emociones de atracción, inspiración, apatía, vergüenza, pena. El sentimiento ya es más profundo, ¿no? Felicidad, amor, empatía, odio, frustración, angustia, agradecimiento, enamoramiento, dolor. El temperamento es el estilo de reactividad emocional relativamente estable. Esto como que está en chino. El temperamento es nuestra forma e inclusive medida por tiempo en que nosotros reaccionamos, ¿sí? Y que es estable en el tiempo. Entonces, cada vez que a mí me grita alguien, yo tiendo a reaccionar eh, casi sin pensar con ira y con sudoración, ¿sí? Ese es mi tipo de temperamento. Si a otra persona le gritan, tiende a no reaccionar repentinamente, sino a pensarlo, respirar y seguir. Son dos tipos diferentes de temperamento. Temperamento puede irse corrigiendo, sí puede irse corrigiendo, especialmente en los tipos de reactividad, ¿sí? Entonces, que yo sienta mucha ira cuando alguien me insulta, eh, puede ser nocivo para mí. Y yo como psicoterapeuta lo que puedo hacer es primero medir los tiempos frente a esa reacción, medir las conductas frente a ese estímulo, ¿no?
Entonces alguien me insulta y yo tengo un estímulo que es el insulto. Reacciono casi inmediatamente y reacciono haciendo determinadas conductas nocivas. Nosotros trabajamos en esa parte del temperamento, ¿sí? La próxima vez ir trabajando para que cada vez que alguien me grite no tenga esa reacción inmediata, sino que pueda ser meditada y de una forma que sea menos nociva. Esto en relación a la emoción y el sentimiento. Vamos con lo siguiente. ¿Qué debemos analizar o qué se analiza en el desarrollo emocional? Pero antes quiero ver un poco del flujo de las emociones. Ya, veamos esta lámina. ¿Qué debemos analizar cuando se analiza el desarrollo emocional? ¿Cómo surgen las emociones, eventos, estímulos? ¿Sí? Entonces hay una emoción. Recuerden cuáles eran las características de la emoción, que es cada vez que el padre le grita al niño, qué tipo de emoción siente el niño. Hemos visto el evento. ¿Cuál es el evento? La conducta del padre hacia el niño. Hemos visto el estímulo, es el grito, la conducta, y cómo es y surge esa emoción. Es un niño que reacciona rápidamente, que se nota mucho más síntomas fisiológicos, endocrinológicos que síntomas conductuales. Es importante cómo surgen las emociones. ¿Por qué? Eh, los niños tienen diferentes formas de demostrar sus emociones. Hay niños, por ejemplo, que producto de un ambiente hostil, pueden desarrollar más bien dolores muy fuertes del estómago, sudoración de las manitas, respiración agitada, terrores nocturnos. Con esos niños, yo lo que sugiero, y estoy viendo más bien síntomas endocrinológicos, fisiológicos, y no en sí conductuales. Entonces, posiblemente mi estrategia vaya en ese sentido. Si sé que el niño tiene mucha ansiedad, sudoración de manos, terrores nocturnos, a lo mejor entre con algún tipo de técnica que me permita regular esos síntomas fisiológicos. Entonces, comenzar con respiración, relajación y después podría continuar con acciones de tipo cognitivas, conductuales, ¿sí? Pero si es más bien un niño que presenta reacciones agresivas, conductas un poco alzadas de tono en relación a su agresividad, entonces ahí sí comienzo directamente con eh, algo de psicoterapia, técnicas conductuales y luego con técnicas de la cognición. Es muy importante que ustedes sepan diferenciar esto en los niños, en las niñas con los cuales ustedes trabajan, porque les va a dar ciertos parámetros para iniciar su proceso psicoterapéutico. Las emociones como reacción, ¿no es cierto? El temperamento, lo que hemos visto, tiempos de respuesta, la forma, la intensidad con la que presento ese tipo de conducta. La expresión emocional en los diferentes momentos evolutivos. Recuerden, ¿qué más vamos a analizar? Cómo se expresan las emociones en los diferentes tiempos evolutivos, en qué edad, y por eso es tan importante la tutoría de hoy, porque vamos a ver desde algunas corrientes cómo se han interpretado o se han descubierto las diferentes formas de expresión emocional en los diferentes momentos evolutivos. Asimismo, también tenemos que analizar cómo se desarrolla la conciencia emocional, tanto de nuestra emocionalidad como la de los demás, el yo mismo, ¿no es cierto? El self. ¿Cómo se generan los procesos de autorregulación emocional? ¿Hay autorregulación emocional o no hay autorregulación emocional en los niños o niñas que asisten a nuestra consulta? Este es el esquema y creo que tiene relación con la tarea, eh, más o menos de cómo va el flujo de las emociones, ¿sí?
Entonces, hay un evento disparador, un estímulo. No me invitan a jugar en el recreo. ¿Sí? Aquí, entre este y este, está lo que podríamos denominar temperamento, ¿no es cierto? Disparador, siento la emoción y genero una conducta inmediata, casi automática. Aquí se presentan los problemas conductuales, ¿sí? Y aquí se presenta el déficit de autorregulación emocional. Eso eh, no es un síndrome o una enfermedad, un síntoma, simplemente es un niño que puede tener dificultad para autorregulación emocional entre el evento disparador y la emoción, ¿no? Entonces, suponemos, ahorita vamos a suponer que a este niño, ven cómo está en el área del temperamento, este niño no le invitan a jugar en el recreo. Se presenta una emoción que puede ser el llanto, la tristeza, el ensimismamiento, y hay un pensamiento que se está generando aquí de una manera paralela, ¿sí? Y este niño posiblemente está pensando, no soy un niño menos, no me merezco jugar con ellos, no me invitan porque mis papás dicen que no sirvo para alguna cosa, y se presenta una acción. Me aíslo, o que puede ser una acción. Esto es una reacción conductual, pero puede haber una reacción fisiológica. Por ejemplo, me falta el aire. Cuando yo tengo este esquema así de clarito, puedo saber por dónde entro, ¿no? Porque de todas las veces que pasa esto, este niño, el 90% de las veces le falta el aire, se asfixia, se sonroja, y a veces hasta ha tenido desmayos. Ajá. ¿Qué es lo que les da esto? Les está diciendo por dónde podemos ir la psicoterapia. Yo creo que aquí es buena idea, primero, generar procesos que puedan regular los aspectos fisiológicos, ¿sí? Enseñar a respirar. Entonces, cada vez que pase esto, voy a utilizar técnicas respiratorias, técnicas imaginativas para que esto disminuya. Esto no quiere decir que no voy a trabajar acá. Luego, eso no quiere decir que no voy a trabajar acá, Leo, ¿sí? Pero si veo que hay mayor incidencia fisiológica, utilizo técnicas de control fisiológico. Este círculo se puede transformar ya en un sentimiento. Entonces, un niño que está triste, que pasa siempre esto, que le pasa esto, puede irse transformando ya en un sentimiento o una patología también, que puede ser depresión, se puede angustiar, o puede haber una mezcla de depresión y angustia, ¿no? Cada emoción nos predispone de manera diferente a estas acciones. Si en este caso pasan estas dos cosas, puede haber niños, niñas que tengan otro tipo de, 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 de expresión, inclusive reacciones somáticas, ¿no? Muchos los niños que les duelen la pancita, que pasan con el estómago flojo, es lo de aquí, ¿no es cierto? Y nuestras decisiones, acciones dependen tanto de nuestros sentimientos como de nuestros pensamientos más racionales. ¿Sí ven? Estos sentimientos dependen de estos pensamientos. Ajá. Y estos a la vez son racionales. ¿Por qué? Porque estamos utilizando argumentos cognitivos para que nos permitan de alguna manera entender por qué sucede esto. Y no siempre nuestros argumentos que ponemos son los más lógicos. Sí, está muy claro cómo es el flujo de las emociones, cómo es el temperamento y la personalidad. La personalidad se va fijando acá, ¿no? Se va fijando acá. Recuerden que con los niños que trabajamos nosotros, a partir de los 12 años se comienza a formar la personalidad y tiene un repunte bastante fuerte en la adolescencia, porque en la adolescencia comienzan a identificarse consigo mismos y a fortalecer su propio yo. Si no quiere decir que esto no se haga antes, pero sí en la adolescencia es donde más se puede ver este repunte. Vamos con un poco de autorregulación emocional. Freud, ¿qué decía? Es una necesidad adaptativa para controlar impulsos
internos de manera que sea posible afrontar con éxito las demandas morales de la sociedad. Entonces, acuérdense que Freud tenía esta forma de ver eh, y en la cual se basó inicialmente su teoría en que era el ello, el yo y el superior, ¿no es cierto? El yo lucha constantemente contra el ello, que son eh, nuestros instintos, lo que nosotros quisiéramos hacer, guiados especialmente por realizar acciones que nos produzcan placer. Pero esto se ve frenado a la vez por el superior, que es la sociedad. Y la sociedad es la que nos dice que para nosotros poder ser adecuadamente aceptados y poder vivir en una sociedad, debemos controlar esos impulsos. Entonces aquí es cómo se genera el proceso de autorregulación emocional, necesidad adaptativa para controlar impulsos internos de manera que sea posible afrontar con éxito las demandas morales de la sociedad. La eterna lucha del yo, el ello y el superyo. ¿Qué nos decía Pavlov? En cambio, condicionamiento clásico. Acerca del poder del aprendizaje para condicionar respuestas automáticas, factores externos. Acuérdense del condicionamiento clásico que un determinado estímulo produce una reacción luego de un proceso de aprendizaje. Las cognitivas, en cambio, ya tienen que ver con condicionamientos operantes, es decir, no solo reacciona mi cuerpo con sudoración luego de que recibo un grito de mi padre, sino que también realizo una acción. Mi padre me grita, puede ser que sude, pero a su vez me aíslo, ¿sí? Ya hay una acción implícita ahí. Operante quiere decir que genero un tipo de conducta luego de la presentación de un estímulo. Entonces dice autogratificación, premios y demora de la gratificación como actores principales de la complacencia social. Y acuérdense lo que son gratificaciones en nuestros super listados de cuáles son los mejores reforzadores que tenemos para poder incrementar en el repertorio del niño nuevas conductas. Y nuevas teorías que dice, programas innatos y aprendidos que utilizan rutinas y estrategias para permitir a los individuos regular actividades. ¿Sí? Como ven, hay partes de razón en cada una de las teorías que vamos viendo. Sin embargo, ustedes tienen como profesionales y como conforme su experiencia lo vaya dictando, identificar cuál de ellas es la más adecuada en su proceso, en los procesos psicoterapéuticos y cuál es la que ustedes van investigando ya más a profundidad. Algunas posturas científicas acerca de las distintas etapas del desarrollo infantil. Esta es la de Vygotsky, ¿no? Es muy interesante. La postnatal, entonces en el momento 1, consiste en el inicio de la vida individual del ser humano cuando éste ya está cercado por el medio social. En el momento 2, este es el recién nacido, ¿no? Evidencia el hecho de una vida individual posee características primitivas tanto en sus aspectos sociales como psíquicos. En esta, la mayor interacción que tiene el niño, según Vygotsky aquí, es a través de los estímulos agradables o desagradables que pueda tener. Estamos hablando de un recién nacido. A partir del 5º mes, la percepción ya adquiere un importante complejo papel en la apropiación del objeto y en la formación de la imagen psíquica. Además de la boca, las manos también empiezan a fungir como órganos de percepción del mundo, pues el niño comienza a agarrar objetos próximos. Ya se ven aquí expresiones faciales y las expresiones faciales generalmente suelen potenciar la interacción entre los adultos y el niño.
¿sí? Entonces, mientras más se sonríe el niño, más hay un acercamiento del adulto y eso a la vez podría convertirse en una compensación, un refuerzo para que el niño siga realizando ese tipo de expresiones faciales. Veamos qué más nos dice Vygotsky. Desde los 10 meses hasta los 2 años, y aquí le domina la crisis del 1 año. Adquisición de las primeras palabras y al inicio del uso de herramientas de algunas actividades. Entonces ya es que coge el martillito de juguete y con eso golpea y suenan las cosas, coge las maracas, eh, eh, mueve más los objetos o coge otros para que le permitan alcanzar un objeto que está más distante, ¿sí? Pero aquí hay 3 partes que marcan esta crisis: aprender a hablar, aprender a caminar y acción de los afectos y de la gana. Según Luria, otro súper y distinguido investigador del desarrollo, aquí se da estas 3 interacciones, ¿no? Objeto, niño, adulto. Y es la típica que pasa. Aquí el niño, una de las formas que busca de interactuar es con cualquier objeto. Y a partir del 5º, 6º mes comienza y hasta el 10º mes le encanta botar el objeto y que el adulto le pase botar el objeto y que el adulto le pase. Lo que está haciendo es generar procesos de interacción con los adultos. Entre el 2º y el 3er año de vida sucede que comienza a existir el desarrollo de la conciencia, pero el desarrollo también de la conciencia de sí mismo. En esto coincide, bueno, casi todos los autores e investigadores de desarrollo coinciden en algunas cosas, como es lo que identifican, por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis en esta etapa le dan fundamental relevancia a lo que es el proceso ya de estar parado y de poder identificarse entre su realidad con la del otro. Aquí Vygotsky dice el desarrollo de la conciencia, en el psicoanálisis dirían el desarrollo del yo. Yo como individuo diferente al otro. En el 3er año de vida, por medio del juego y la convivencia social, también empieza a incorporar significados inherentes a las reglas sociales. Esto es una crisis de transición porque ya no es el único que se encuentra en postura de exigir. Incluso aquí ya le toca al niño, a la niña, ceder con un hermano más chiquito o ceder en los centros de desarrollo infantil. Aquí es un momento en que comienzan o ven la necesidad de compartir para poder ganar también, ¿sí? A los 3 años, lo que ya habíamos visto, ¿no? Predomina el negativismo infantil hacia las propuestas de las personas con quien convive, aún con tal negación, contraría su propia voluntad. Son un poco más rebeldes, insubordinación hacia las reglas sociales. Es un periodo marcado por conflictos percibidos en el lenguaje del niño, que en muchos casos también puede manifestar agresividad. Si ven ustedes de esta parte del periodo de la vida, identificarse consigo mismo como un diferente, pero que también necesita interactuar en sociedad, parece súper, 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 súper similar a lo que va a pasar luego en la adolescencia, ¿sí? Es el primer encuentro yo, o sea, me di cuenta que yo soy una persona diferente, inclusive en el espejo. Hay niños que en esta edad pasan mucho viéndose porque se comienzan a identificar. Antes, cuando el niño se ve en el espejo, tiene una leve noción de quién es el niño que está en el espejo, pero ahora tienen una noción muy clara y eso les hace ver como diferentes. Y en tal razón de verse por diferentes también tener conciencia de sus pensamientos, de la predominancia de sus pensamientos sobre los otros. A partir de los 5 años, bueno, aquí ya hay etapa escolar, nuevas adaptaciones, un entorno social diferente, la crisis de los 7 años, en la cual
requiere de nuevas habilidades de interrelación social, ¿sí? Y la fase creativa de los niños a partir de esta edad que les permite la construcción y gestión de nuevas acciones. Esto es lo que nos diría así a breves rasgos Vygotsky sobre esto. Vamos a ver qué nos dice Freud. Bueno, las etapas de Freud son bastante conocidas y creo que no han perdido vigencia, ¿no? La etapa oral, anal, fálica, etapa de latencia y etapa genital. La oral, caracterizada porque el niño descubre su entorno, descubre la realidad a través de la boca. Y la boca es la principal fuente de placer. Ayuda a explorar en torno a sus elementos. Freud se daba cuenta que el niño a través de meterse los objetos a la boca podría experimentar, descubrir texturas, sensaciones y sobre todo descubrir las interacciones con el mundo. ¿Sí? Luego la anal, caracterizada por el control de los esfínteres, la sensación de control y la sensación de sentirse otra vez su identidad con ellos mismos, de una capacidad de control. ¿Qué pasa mucho? Entonces se fijan mucho, los niños de esa edad tienen esa sensación de control y se aguantan las ganas de mirar y ya están que se mueven, se mueven, es eso, ¿no? Es la satisfacción de poder controlar sus esfínteres y poder sentirse autónomo, ¿sí? La fálica de 3 a 6 años. En cambio aquí el órgano predominante son los genitales, diferencias entre hombres y mujeres y la aparición del complejo de Edipo y Electra, ¿no? El complejo de Edipo es el enamoramiento hacia el padre y Electra el enamoramiento hacia la madre, ¿sí? ¿Pero por qué sucede esto? Sucede porque yo, al identificarme plenamente con mi padre, ¿sí? Veo como un rival directo que se está llevando a la pareja mía, que en este caso sería mi madre. Y ese es el proceso de identificación fálica que tienen los niños. Entonces, como me identifico tanto con mi padre, la misma pareja de mi padre comienza a ser la mía. Y en este caso es mi madre. ¿Sí? Etapa de latencia de 7 años hacia la pubertad. No existe una zona erógena asociada, pero sí hay un proceso de identificación. Como dicen, hay un stand-by en todo este proceso, guiado especialmente por impulsos sexuales. En esta etapa no se va a ver mucho. Y la etapa genital, que es desde la pubertad en adelante, ¿no? Los cambios de la pubertad son muy fuertes, pasa otra vez lo que pasa en la etapa anal, me comienzo a identificar y conmigo mismo, mi identidad con la sexualidad hace que mi deseo sexual sea un factor predominante en las acciones, conductas, o como diría Freud, en las neurosis que se pueden ir produciendo durante esta edad. Vamos con otro autor. Este tiene que ver más bien con el desarrollo sensorio-motriz, pero es muy interesante, especialmente para los que también se desenvuelven en el área de educación. Sensoria motora del nacimiento a los 2 años, niño activo, conducta propositiva, pensamiento dirigido a medios y fines, permanencia de los objetos. Preoperacional. Este en cambios desde los 2 a los 7 años. Es más bien intuitivo el niño, utiliza símbolos y palabras en su pensamiento, solución intuitiva de problemas, su pensamiento no es rígido, egocéntrico y centralizado en sí mismo. Y operaciones concretas, ¿no? Aquí es el niño práctico, aquí ya vienen las actividades lógicas, clasificación, conservación, pensamiento ligado a fenómenos y objetos del mundo real. Y operaciones formales, ¿no? Pensamiento abstracto, lógico proporcional, razonamiento científico, razonamiento proporcional. Es lo que nos dice Piaget.
Y aquí es muy interesante cuando dicen o se habla de estimulación temprana, ¿no? Porque quisiera un niño menor de 7 años hacer clasificación o un pensamiento ligado a procesos matemáticos que todavía el niño no está listo, porque su desarrollo neurológico no está listo para eso. Entonces, presionar ese tipo de actividades va eh, a causar frustración y un estrés muy fuerte en los niños. Entonces, todo lo que sea estimulación temprana, en realidad lo que hay que hacer es estimulación oportuna. Estimulación oportuna dice, voy a hacer que lo que pueda hacer el niño en cada una de sus etapas se potencialice, pero no voy a hacer lo que el niño hace en operaciones concretas en la etapa preoperacional. Porque de repente el niño puede terminar haciéndolo de mucho esfuerzo, pero los réditos eh, que pueda tener en relación a sus emociones van a jugarnos en contra. ¿De acuerdo? Vamos con el desarrollo emocional de niños de 0 a 6 años. La vida afectiva del niño es la base de la vida afectiva del adulto, de su carácter y de su personalidad, experiencias de amor y desamor. Esto lo diría alguien más bien vinculado con corrientes ligadas a la psicología profunda. Sí, porque un cognitivo conductual, a pesar de que aprecia la historia del paciente, se concentra en las acciones que ahora nos están perturbando sin necesidad de ir al pasado. ¿Sí? En cuanto a cultura, las potencialidades genéticas que compartimos todos los seres humanos para el desarrollo. Por ejemplo, la agresividad en algunas culturas recibe un estímulo necesario y en otras no. Esto es muy interesante cuando vemos también actividades o en cierto tipo de conductas en diferentes contextos. Por ejemplo, donde yo trabajo hicimos ciertos tipos de talleres relacionados al control de las emociones y cómo controlar especialmente la agresividad. Es un barrio bastante conflictivo de Quito, muy peligroso. Y hacíamos mediciones de adquisición de estas conductas, pruebas de conocimiento, entrevistas, grupos focales y otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba aquí? Uno de los, uno de los chicos en la ah, cuestión de evaluación del conocimiento en relación al control de sus emociones, rindió muy bien, pero también hicimos con él un grupo focal y ahí es cuando nos dimos cuenta de algunas cosas. Entonces decía, a ver, yo sé que cuando alguien me grita, me insulta sin que yo le dé razón, lo primero que tengo que hacer es controlar mis emociones, respirar, tratar de entender por qué esta persona está así y no devolver ese insulto. Algo así, ¿no? Fue la contestación. Sin embargo, en mi barrio no puedes hacer eso, porque si es que te dicen eso en mi barrio y no reaccionas, la próxima vez te van a seguir molestando. Entonces la forma es devolver insulto y si es posible atemorizar al otro niño. Es un contexto real, ¿sí? Donde el niño sabe cómo funciona el control de las emociones, sabe que puede controlar esas emociones, sin embargo, por defensa e inclusive supervivencia en en este barrio específico que vimos, el niño no puede dejar de tener reacciones que le permitan sobrevivir en ese entorno. Entonces, un niño, posiblemente este niño, si cambiamos de barrio, va a aplicar lo que le funciona, ¿sí? Desde ahí va a aplicar que efectivamente si otro niño en un barrio en el cual no haya esa agresividad, le pasa eso, puede utilizar esas técnicas de respiración, puede utilizar la empatía, puede utilizar la conversación y no va a pasar a mayor. Sin embargo, en su barrio no podría hacer eso mismo.
Esto son cuestiones culturales que nosotros debemos tener claro, y a pesar de que el niño lo entienda, lo ponga mucho interés en generar este tipo de habilidades, el entorno no le va a permitir desenvolverse igual. Entonces ahí es una intervención sociocultural integral en el sector para que esto pueda darse bien. Pero son ya cuestiones más complejas porque entra el psicólogo, el antropólogo, el sociólogo, las ONGs, para poder ver un entorno general más agradable en donde se pueda vivir en comunidad. Sí, pero tiene que ver en cuanto a cultura esto. Así también tenemos que la cultura proporciona al hombre modos de desarrollo a partir de la herencia genética. También hay comportamientos aprendidos. Este comportamiento aprendido es la parte más significativa de su comportamiento total, ya que hasta sus instintos quedan controlados, satisfechos y regulados según los significados, las normas y los hábitos sociales. Se aprende a ser agresivo de la misma forma que a inhibir la agresión y ser compasivo. Esto es una premisa fuerte de la psicología, especialmente de los corrientes de la psicoterapia cognitivo-conductual. Todos los niños parecen nacer con capacidad de producir las expresiones faciales correspondientes a esas emociones. Sin embargo, las situaciones que los provocan pueden variar culturalmente. ¿Sí? Ojo con la cultura también en este sentido. De hecho, los niños aprenden a distinguir las diferentes expresiones emocionales al verlas reflejadas en la cara o voz de los demás. Hay otros factores que también intervienen en nuestros sentimientos: estatus, edad, género. En síntesis, y este está subrayado o más bien resaltado con amarillo y con fondo morado, ¿no? Porque es muy importante. Durante los 6 primeros meses de vida desarrollan una vida emocional intensa, expresan emociones y son sensibles a las expresiones emocionales de quien les cuida. Esta capacidad emocional del niño se aprecia si se le estimula a expresarla en varias dimensiones. Por ejemplo, mostrar alegría a través de expresiones faciales y vocalizaciones. Las respuestas del adulto a estos mensajes repercutirán en la cantidad de calidad de relación establecida con el bebé y en la probabilidad de que una conducta se repita. ¿Sí? Entonces van a aprender los niños desde las expresiones faciales, formas de reaccionar a través de una expresión facial cuando hay un evento debido a la interacción que tienen con nosotros. ¿Sí? Vamos a ver algo relacionado con las emociones, y esto es muy interesante por la inteligencia emocional. Y quiero que veamos esto de los pilares de la inteligencia emocional. Entonces vamos viendo. Primero, capacidad de entender y comprender emociones y sentimientos propios. Esto, ¿cuándo se da? A los 2 años. La autoestima, autoimagen y autoconcepto cognitivo afectivo. Nuestros autoconceptos se forman como reflejos de las respuestas que recibimos de los otros. ¿Sí? Y aquí es cuando estos autoconceptos pueden estar sostenidos por pensamientos que no necesariamente son racionales o ciertos o obedecen al objetivo, a la objetividad de la realidad. Durante los primeros años, las experiencias afectivas con otros significativos, padres, compañeros, profesores, etcétera, son los factores determinantes de la autoestima. ¿Qué más tenemos como pilares de la inteligencia emocional? La capacidad de gestionar y controlar los impulsos y situaciones afectivas. Control del estímulo, demoro la acción ante el estímulo, alterar la experiencia y la emoción que esto produce, cambiar la manifestación externa emocional. Superar la frustración. ¿De acuerdo? En control del estímulo estaba en nuestro flujo, esos círculos que teníamos en la segunda lámina. Superar la frustración, positivo, aportando mayor esfuerzo, cambiando estrategias, negativo, agresión, abandono de la tarea.
El papel de los padres es permanecer atentos porque la frustración puede expresarse de múltiples formas. Evasión, falta de interés, rabietas, pataletas de agresividad. Y cada bebé, cada niño es único como persona y específico en sus ilusiones y necesidades. Debemos ayudar a superar la frustración. ¿Qué más tenemos? Capacidad de entender y comprender los sentimientos de los demás. Esto también como uno de los pilares de la inteligencia emocional, ¿sí? Se produce a los 14 meses. Brindan consuelo a los demás, es interesantísimo porque es esta dualidad que hay, ¿no es cierto?, a los 14 meses de hacia el hermanito mayor, que si un niño de 14 meses ve al hermanito de 3 años que se cayó y le duele la cabecita, coge y va y le friega con la manito en la cabecita. Entonces son capaces ya de brindar consuelo a esta edad. Veamos qué hay de resumen aquí. La cría humana se caracteriza por la inmadurez con la que nace. Ha de aprender unos modos de conducta que le permitan la adaptación al medio. Y no siempre estas formas de adaptación son las más correctas, factibles o que les permitirían bienestar general a la familia o a su entorno inmediato. Los niños necesitan aprender a expresarse en los términos agresivos o afectivos del contexto. Aprenden a sobrevivir en este medio, tener un lugar y que se les considere como integrantes del grupo. Recuerdan que lo que les decía de este niño que hicimos del grupo focal, él tenía que expresarse en términos agresivos para poder tener una adaptación o sobrevivir en ese medio, ¿sí? Aprenden también si la acción violenta tiene ventajas y es eficaz para manejar la situación. Así, por imitación, tienden a resolver los conflictos por medio de la violencia, ya que no disponen de modelos de comportamiento constructivo para poder manejar su indignación. Esto, otra vez, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aprendizaje vicario, los modelos que tenemos en la casa, imitamos ese tipo de acciones frente a un tipo de frustración o estímulo. Sus propias experiencias le confirman que utilizando la violencia se alcanza el objetivo. Los acontecimientos frustrantes desencadenan en ellos la necesidad de pegar o golpear a otros más indefensos, pero no han aprendido a superar la frustración de forma socialmente positiva. Y a veces en esto también tenemos que trabajar con el padre, con la madre, porque es más fácil tener violencia con nuestro hijo para que nos obedezca, atemorizarle cuando no obedecen. Sin embargo, en escuelas para padres, bueno, muchos de ustedes que trabajan en escuelas, en instituciones educativas, saben que tenemos alternativas de educación positiva que son mucho más eficaces para criar a nuestros niños sin un entorno violento. Y justo tenemos aquí los 5 tipos de aprendizaje de las emociones. Por ensayo-error, por imitación, ensayo-error. Aquí juega mucho Thorndike, un investigador de la conducta, que por investigar la conducta también descifró muchas cuestiones en relación al aprendizaje, ¿no? Por ensayo-error aprendemos una acción y se queda dentro de nuestro repertorio conductual. Por imitación, lo que hemos visto, todo lo que tiene que ver con bandura. Por identificación, una variación de la imitación. Me identifico con ese personaje y ahí imito las acciones que hace. Por asociación y por adiestramiento también. Adiestramiento, se decía antes, pero es lo que tenemos. Para conseguir un buen manejo emocional hay que llegar a experimentar que se es capaz de dominar las situaciones emocionales. El camino no es reprimir,
sino enseñarles y animarles que vayan enfrentándose a ellas, creando algunas que previsiblemente el niño pueda superar. Trabajamos en eso, ¿no? Vamos al desarrollo emocional infantil de 6 a 12 años. Vamos viendo. Entre los 3 y 5 años, ¿sí les estoy compartiendo la pantalla? Sí. Chévere. Emociones contradictorias y su comprensión. Entre los 3 y 5 años, los niños son incapaces de admitir que una misma situación pueda provocar dos emociones diferentes. Interesantísimo. Posibilidad que niegan de forma rotunda. En cambio, alrededor de los 6 y 7 años se observa una intermedia en la cual los niños comienzan a admitir que algunas situaciones pueden provocar más de una emoción, pero que siempre teniendo en cuenta que una de ellas precede o sigue a la otra. Entonces tengo un gran miedo y luego tengo tristeza. En los 3 de 5 años o solo tengo miedo o solo tengo tristeza. ¿Sí? Pero esto es como los niños van procesando esas circunstancias. Pero de 7 a 8 años, cuando los niños comienzan a comprender que hay ciertos acontecimientos que provocan dos sentimientos al mismo tiempo, aceptando primero la posibilidad de experimentar dos emociones parecidas. Puedo tener miedo y tristeza a la vez. Esas son las emociones contradictorias y también debemos tener muy en cuenta porque nos va a servir mucho en el diagnóstico, en el proceso psicoterapéutico. Esto es en relación a las emociones. Ya ustedes van viendo por qué es importante, por qué son importantes diferenciar las emociones y los sentimientos. Por qué es importante saber y conocer mucho de este flujo de aquí. Y en relación a este creo que viene la tarea. Déjenme ver cómo va la tarea de este módulo. Sí, precisamente. ¿Cuál es la tarea? Realizar un flujo de emociones. Es decir, van a hacer de la presentación, pueden sacar este mismo flujo que tenemos aquí en la presentación y hacer una simulación con un paciente que ustedes tengan, con un niño que ustedes conozcan, con un vecino, con uno de miembro, un niño de la familia y ver cómo está influyendo un evento y ustedes ir practicando este flujo de las emociones. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna inquietud, novedad en relación a la tarea? De aquí va a pasar lo siguiente. Ustedes ya han ido haciendo algunas tareas en relación al plan psicoterapéutico y a nuestro modelo psicoterapéutico. Entonces, lo que nos va a quedar para este módulo son dos cosas. Una cosa es realizar esta tarea, que en realidad es una tarea que solo nos sirve especialmente para poder identificar muy bien el flujo de los procesos, el flujo de procesos de emociones y con esto estar listos ya para tener mejor capacidad de discriminación de los momentos de la psicoterapia. Y luego viene el trabajo final. ¿Qué es lo que nos dice el trabajo final? Vamos a ver dónde está.
Disculpe, Diego, también yo tenía una pregunta con respecto a este trabajo de este módulo. Ahí dice también un cuestionario. Ese cuestionario dice una sola opción. No sé, o sea, si por A o B cualquier cosa, ¿es de todo el módulo o de la última clase de la emoción? A ver, le voy a, le voy a ver qué dice, ¿ya? En este tema 6 me dice. Sí, ahí dice ahí hay un cuestionario. No le abrí, la verdad, porque me dio un poco de temor porque decía ahí que era una sola oportunidad. Entonces, no sabía de qué se trataba, si era de todo el módulo o solo de las emociones. No le he visto ese cuestionario, a mí no me sale. A ver, les voy a compartir a ver si. Caso de discusión, actividades, no tengo. En el tema 7 será. No en el 6. Ahí estaba en el 6. No, a mí no me sale, qué raro. Ahí decía, bueno, yo abrí el 10. A ver, háblale el 6, súbale más arribita. Mira, es el 7. Sí, póngale en el 6, está yendo al 7. Yo estoy en el 6. Este A es ver. el 6. Ese es el 6. Ajá. Qué raro, pero ayer que yo le chequeé ahí decía un cuestionario en las actividades. A ver, me voy a entrar yo. A ver, veámosle para ver qué hay Ujú. por ahí. Disculpe, una pregunta. Claro. Tuve un poquito de interferencia respecto a la tarea que tenemos que realizar del tema que estamos viendo al momento. No sé si me podría nuevamente ayudar con eso, por favor. A ver, van a hacer este flujo. Acuérdense, es la lámina número 4 de la presentación que tienen ahí. Y van a hacer un flujo de emociones. Algo así como yo hice con este niño, que es uno de mis pacientes, o que era. Ustedes pueden hacer con un niño que conozcan, que sea su alumno, con el que han trabajado, con el que estén haciendo psicología, con el que estén haciendo evaluación, y hacer exactamente un flujo de las emociones. ¿De acuerdo? Yo se lo subo. ¿Sí? Listo, muchas gracias. ¿Qué más les iba a decir? Hay en el trabajo final, lo que les dice es que hagan algo que ya hemos venido haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Trabajo final. Trabajo final, actividad. Elabora un programa de terapia de autismo que incluya sesiones para un quimestre. No vamos a hacer de autismo por algunas circunstancias. Primero, porque la incidencia del espectro autista en el Ecuador no es como para que todos tengamos pacientes autistas. Entonces yo creo que para efectos prácticos no les va a servir. Pueden hacer lo mismo con alguna patología de las que hayamos visto. Por ejemplo, vimos el niño deprimido, el niño negativista desafiante, vimos el niño que tenía quizás problemas de ansiedad, vimos los niños que ustedes mismo trajeron acá, vimos después los casos. Entonces, no es necesario que hagan un niño de terapia de autismo, al menos que tengan ustedes un caso. Pero no necesariamente debe ser autismo. Yo les recomiendo que más bien no de autismo, porque no todos los niños que tienen autismo necesitan psicoterapia, sí necesitan asesoría psicológica, sí necesitan los padres refuerzo en cuestión de manejo de las emociones y frustración de los niños autistas, y los niños autistas quizás sí un tipo de asesoría para fortalecer sus habilidades sociales que les permitan vivir con un bienestar integral mucho más fuerte. Sin embargo, como les digo, no es que sea a pesar que crece, no es una población con lo cual todos nos vamos a enfrentar, sino por efectos prácticos vamos con más bien
problemas conductuales, problemas negativistas, problemas de violencia, problemas de depresión y ansiedad, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Lo que van a hacer es hacer para un quimestre. Es decir, que van a tener más o menos 20 sesiones que desarrollar. ¿Cuánto han venido haciendo? Casi 8 sesiones, ¿no es cierto? Si ustedes quieren seguir trabajando en una de las sesiones que ya hicieron 8 sesiones, ¿se acuerdan? En alguna hicieron ya como 4 o 5 sesiones y quieren esa mismo reforzarla y terminar de hacer las 20 sesiones, pueden irlo haciendo ahí mismo y ya lo que hemos venido haciendo tendría ya un sustento, como que no se desperdicia lo que ya han venido haciendo, sino más bien sobre eso comienzan a completar el resto de sesiones. ¿Les parece bien? ¿Hay inquietudes, dudas por ahí? Pero tenemos que hacer, perdón compañera, 20 sesiones, doctor. Está hecho, estoy haciendo cálculos así de 5 meses por 4, digamos que está asistiendo el niño una vez por semana, más o menos son 20 sesiones. ¿Sí? No es estrictísimo, no es lo mínimo 20 sesiones, no es lo máximo 20 sesiones, no lo hagan por llenar las 20 sesiones, si no vayan viéndolo cómo va funcionando, pero más o menos hay que ir viendo una estructura de qué haría yo en 5 meses en un caso determinado. Puede ser que en un quimestre, el primer mes asistan 2 veces por semana, que suele suceder mucho, ¿no es cierto? Entonces ahí tendrían 8 sesiones. Luego, el segundo mes solo va a asistir ya una vez por semana, ¿no es cierto? Ahí tienen 12 sesiones. El tercer mes a lo mejor le van distanciando cada 15 días, ¿sí? Y el cuarto y quinto mes simplemente hacen refuerzo cada 15 días igual. Se dan cuenta que no es estricto que vamos a hacer semanalmente, sino es como ustedes van utilizando el termómetro para ir realizando eso. Entonces, ese es el trabajo final y el trabajo del módulo 6. Como les dije, no necesariamente con autismo, porque en autismo no se hace mucha psicoterapia, al menos que sea un niño autista con un problema de conducta específico. Pero no es mayor cuestión de psicoterapia, sino más bien enfóquense en los casos que ya hemos ido viendo y analizando, ¿sí? Más inquietudes, más dudas por eso. Yo voy a tratar de dejarles corregidos todos sus deberes hasta el día viernes, para que cuando hagan el trabajo final, ustedes puedan ya tener como base, qué sé yo, si les gustó mucho el trabajo que hicieron con el niño negativista desafiante, ¿no es cierto? O con el niño del caso hermoso. Y si ustedes dicen, hice 6 sesiones con ellos, más bien voy a continuar con este mismo caso y voy a aumentar sesiones y presento como mi trabajo final. ¿Sí? Con la retroalimentación que yo les daría ese trabajo, ustedes van a ir decidiendo si se quedan con ese mismo caso y lo van reforzando como trabajo final. Igual, en la mini tesis que van a hacer al final, si ustedes escogen psicoterapia del niño como, o si, creo que antes podían escoger ustedes si querían hacer con niño, adulto, tal cosa, ¿no? Pero todo esto que han ido trabajando ahorita les puede servir así, yo quiero seguir con este caso del niño negativista desafiante, un niño con problemas severos de conducta, ¿sí? Y pueden irlo reforzando, hacerlo más fuerte, le ponen un marco teórico chiquito, una cosa muy bonita de investigación y ya tendrían su tesis. Entonces, háganlo con mucha estrategia también para que pueda servirles para su trabajo final o inclusive su tesis al final, si es que les permitieran escoger el tema. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Disculpe, sí, una preguntita. El trabajo final, el deber es para esta semana y el trabajo final para cuándo? Me parece que está para 15 días. Ok. Sí. Gracias. Parece que está 15 días. Aquí está mal, ¿no? Porque dice hasta el 27 de marzo. Pero acuérdense que nosotros tenemos como 15 días de retraso por el feriado. Entonces yo creo que puede ser hasta el 15 de abril. ¿De acuerdo? Y no hay ningún problema. Entonces mejor anótense, pónganle hasta el 15 de abril ese
y el trabajo el próximo lunes. Otras inquietudes. Bueno, igual si tienen novedades o inquietudes me escriben internamente al WhatsApp y ahí vamos viendo cómo vamos arreglando todo. Ya. Estimado Diego, sabe que ha estado, es en el módulo 7. Ahí está la evaluación final. Eso ha sido. Ujú, Entonces sí debe ser de todo lo que hemos visto. ujú. Ya. Gracias. Pero déjeme, voy a ver si le... Buenas noches, yo tengo una pregunta. Claro. No me quedó claro lo de las 20 sesiones. Es decir, nosotros tenemos que hacer 20, 20 documentos, en cada documento o sea, como para trabajar una sesión, o como eso no le entendí. No, es el mismo esquema que ustedes tienen del plan psicoterapéutico. Sí, ¿se acuerdan el plan psicoterapéutico? El esquema donde han venido trabajando el primera, segunda y tercera sesión hasta lo que trabajamos del niño terror, el chico hermosa. En ese mismo, Tablita. perdón, La tablita. la tablita Excel, eso, ese debe contener, a ver, 20 sesiones referencial. Si no hacen 20 no pasa nada. El chiste es qué ustedes van a hacer en un quimestre, en 5 meses, ¿sí? Entonces así, en teoría podrían estar 20, podrían ser 16, podrían ser 24 sesiones, ¿sí? Entonces en esa tablita van a estar 20 sesiones, es decir, 20 filas de esa tablita. Si están 15 o 16 muy bien sustentadas, no importa, porque si es un problema de conducta en el cual en 14 sesiones lo podemos resolver, está perfecto, ¿sí? Es lo que nosotros haríamos en 5 meses. Porque al comienzo, recuerden, generalmente lo que me suele pasar a mí es que las 2 semanas primeras les llamo 2 veces a la semana, ¿sí? Luego comienzo a espaciar una semana y luego cada 15 días. Entonces, en 5 meses en realidad no siempre hago 20 sesiones, puedo estar haciendo 18 o 16 sesiones. ¿De acuerdo? Ahí sí estuvo claro lo que les comenté. Sí, gracias. Chéverazo. Sí, gracias. A ver, buenas noches. Pregunta, ¿dentro del plan terapéutico pueden incluir sesiones de evaluación o debe ser específico de intervención? Sí, pueden incluir sesiones de evaluación. Entonces, si puedo incluir sesiones de evaluación, puedo incluir sesiones de observación. Entonces puedo decir en la semana 3 todavía tengo dudas en relación a lo que se le acusa al niño, entonces voy a hacer una observación in situ en el lugar donde la persona. A ver, yo hice eso con una persona, con una niña que jugaba, era seleccionada nacional de un deporte muy importante, adolescente y un futuro súper presente. Entonces había ciertas señales de agresividad en el juego que inclusive el entrenador recomendó que vaya a la psicoterapia. Ella me decía, no es mi agresividad, es una forma de juego que es un poco más agresiva, pero es que no nace de mí. Entonces yo tenía esa línea tan difícil de saber si en verdad ella estaba perdiendo el control de sus emociones e impulsos en el juego, que yo le dije, era una niña adolescente, ¿no? Entonces yo le pedí permiso, ¿te parece bien si algún día voy a tus entrenamientos? Sí, chévere. Entonces parte de mi proceso era una de estas sesiones, una semana hice terapia y en esa misma semana asistí a hacer un registro de observación in situ de las emociones. ¿Sí? Esa era ya parte de una sesión, porque no es que porque voy a hacer observación no cobro, ¿sí? Sí, más bien es de me movilizo y todo. Y ese lo que haya observado
a la siguiente sesión discutía con esta paciente. Entonces eso me sirvió muchísimo. A veces sí tenemos que observar, era una línea muy, muy delgada en saber si en verdad la chica no estaba controlando sus emociones o si era parte del juego, tener estas reacciones que aparentemente el entrenador sea agresivas. Yo no podía descubrir eso si no era presenciando el mismo en acción todo lo que estaba sucediendo. Entonces eso es parte de de mis sesiones psicoterapéuticas también, ¿no? Puede ser evaluaciones que tengan que hacer o ejercicios prácticos dentro del entorno del chico, por ejemplo, pueden ir. Y una de las sesiones puede ser conversar con la profesora, trabajar con la profesora, inclusive educar a la profesora en procesos de gestión de ayudarle al niño a gestionar sus emociones, ¿sí? Si vemos que eso es necesario, entonces a veces sí me doy tiempo también para ir donde la profesora, conversar con la profesora, identificar si la profesora tiene herramientas para gestionar esas emociones, si no tiene esas herramientas para ayudar al niño a gestionar las emociones, yo enseñarle esas emociones, ¿sí? Esa es una sesión que también se cobra porque tengo que ir donde la maestra, conversar con la maestra, identificar si sabe la maestra, sino yo enseñar a la maestra y poder hacer seguimiento a las acciones que está haciendo la maestra. ¿Sí? ¿Más inquietudes, dudas que tengan? Está clarísimo las dos cosas, ¿sí? Pero de todos modos me pueden escribir por interno. Si tienen dudas en relación a las observaciones que les he puesto en los trabajos, igual me pueden escribir, profe, ¿por qué puso esto? ¿A qué se refiere con esta cosa? No hay ningún problema. Y estamos al día. ¿De acuerdo, estimadas y estimados estudiantes? Sí, todo ok. ¿Cómo está, Diego? Buenas noches. Una consulta. ¿Esta sería la última clase con usted o la próxima semana si nos reunimos con usted? No, ya no tenemos clase. Acabamos las 6. Viene el trabajo final y yo creo que ya les abren, creo que ahora les toca adolescentes o jóvenes, no sé, creo que es el siguiente módulo. Ya vienen con otra persona. Van a ir viendo cosas muy bonitas en su proceso de formación porque van a entrar ya a trabajar con personas que manejan corrientes, por ejemplo, el que les toca a continuación, creo que es Fernando, que él maneja ya corrientes de tercera generación, y van a ir viendo cómo se les van engranando las cosas y cómo van adquiriendo, habilidades en diferentes cosas. Entonces van a ir aprendiendo cosas súper interesantes. Entonces sí, y van a ver como muchas de las cosas que van a aprender en los otros módulos también les van a poder aplicar acá. Muchas de las cosas que hemos aprendido en este módulo van a ir pudiendo aplicar en otras edades también. Yo no soy el administrador del grupo de Poliestudios, no puedo agregar, creo que solo Poliestudios. Pero si tienen ustedes un grupo de compañeras, de compañeros ahí, agréganle a las personas que no están para que puedan enterarse de cualquier situación. ¿Más dudas, inquietudes que tengan? Consulta, mil disculpas. Referente a la prueba que está en el tema número 7, ¿nosotros cuándo deberíamos realizarla? Me parece que debe ser a partir de la siguiente semana. Una vez que entreguen el módulo, a partir del martes yo creo que pueden realizar esa prueba. No sé si es un cuestionario porque no lo realicé, pero entiendo que estará realizado con base a las presentaciones. Ok, muchas gracias. Ajá. ¿Qué más? Capaz que voy a ir viendo algún material que les pueda servir, les haga falta, y también les he de ir mandando al chat al que yo pertenezco, y a las personas que no están en ese chat, porfa, colítenles reenviando esos documentos que yo les mande. ¿Listo? Un abrazo entonces, estimados estudiantes, y que pasen bonito. Nos estamos hablando, cualquier novedad, estoy a sus órdenes. Que les vaya bien. Gracias. 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 Muchas gracias, Diego. Gracias. Gustos.